Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos haciendo un comentario general del mercado y luego con un par de noticias que tenemos ahí. Bien, el mercado en general pues sigue estable en esa zona de los 58.000 y pico, 59.000 y pico. De momento no termina de corregir, tampoco va por los máximos, se ha quedado estancado en ese nivel, lleva 4 días más o menos en esa misma zona, bueno, casi 5 ya, porque también este día, pues más o menos ya el día 30 ya andaba por estos niveles, ya estamos a día 3 lleva ya eso, 5 días en esa zona. Va un poco hacia arriba, pero al final los días terminan siempre en la parte baja y bueno, da la sensación de que en cualquier momento va a empezar esa corrección, ¿no? Leve, no esperamos mucha caída, evidentemente, pero da la sensación de que sí, que en cualquier momento vendrá un pequeño retroceso, ¿no? Porque no tiene de momento fuerza para continuar, o por lo menos eso es lo que parece, ¿no? Y lo que sí que están aprovechando para subir son las altcoins. Tenemos subidas importantes. Fijaros, una de las que aparece por aquí es Kyber Network, que la llevamos siguiendo bastante tiempo. Otra que también tiene un comportamiento muy alcista es DOT. Aquí la tenemos. Y bueno, ya vemos ahí que tenemos ahí subidas importantes superiores al 15%, ¿no? Incluso Tron, vemos aquí entre las mayores subidas, que bueno, ya sabemos que cuando sube Tron ya es que está todo muy arriba y evidentemente las altcoins ya han subido muchísimo en lo que lleva de año. Llevamos eh, 3 meses de año con subidas espectaculares en algunos casos, ¿no? Bien, vamos con las noticias. Bueno, lo de siempre, ya sabéis que tenéis ahí un link de referidos de Binance para que quiera abrirse una cuenta con 20% de descuento. Y vamos con las noticias. Taylor Winklevoss cree que Bitcoin ya superó el riesgo de una prohibición en Estados Unidos. Yo también lo creo. Yo creo que ya ha crecido tanto que es imposible ya hacer nada para frenar el Bitcoin. Nos dice que es probable que Bitcoin se haya ligado demasiado con el mundo para que una prohibición sea plausible, dice el CEO de Gemini. El gobierno de Estados Unidos ha intensificado cada vez más su supervisión sobre el espacio cripto en los últimos años, aunque actualmente es poco probable una prohibición general de Bitcoin, al menos para el CEO y cofundador de Gemini, Tyler Winklevoss. Creo que si estuviésemos en 2013, esta sería una especie de pregunta abierta. O sea, lo que quiere decir ahí con eso es que si estaríamos en 2013 sí que podría la gente planteárselo esta situación, ¿no? Pero a estas alturas ya pues no. Le dijo Winklevoss al podcast Peter McCormack cuando se le preguntó sobre la regulación y prohibición de Bitcoin durante el episodio del viernes en el podcast What Bitcoin Did. Y dice textualmente, creo que Estados Unidos nunca prohibirá Bitcoin, hay demasiado precedente en los tribunales, la orden CoinFlip, que fue una acción de cumplimiento de la CFTC, Comisión de Negocio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, que fue confirmada en los tribunales, consideró a Bitcoin como un producto básico como el oro. En 2015, esta comisión se refirió a Bitcoin como un producto básico, commodity, en medio del caso contra Derivabit, una plataforma de comercio de opciones de Bitcoin. Según la CFTC, Derivabit, un producto de una empresa llamada CoinFlip, no cumplía con los requisitos del órgano regulador en ese momento. Nos dice que, nos dice aquí un poco más abajo, somos una empresa fiduciaria de Nueva York regulada por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, continuó Winklevoss, refiriéndose a Gemini, su exchange, ¿no? Habría que eliminar muchas cosas, dijo sobre la prohibición de Bitcoin y añadió, estamos hablando de empresas que están proporcionando carreras, desarrollando la economía, algunas de ellas van a salir a bolsa. Se refiere a Coinbase y seguramente a otras más, ¿no? Se van a convertir en motores del mercado de valores. Deshacer todo eso me parece muy improbable. Por supuesto, no es 0%, pero bien podría serlo. O sea que dice que está muy cerca del 0%. El espacio cripto, tal y como se conoce hoy en día, comenzó en 2019 con la creación de Bitcoin. Desde entonces, el activo ha dado lugar a todo un ecosistema con la participación de nombres importantes en diversas capacidades. La regulación también ha seguido avanzando en términos de proporcionar y hacer cumplir las directrices relacionadas con las criptomonedas. Winklevoss también mencionó a los reguladores como partes interesadas.
Tienen en mente el bienestar de las empresas y los consumidores, pero algunos también pueden tener Bitcoin y verlo como algo valioso. También señaló la tendencia de los líderes de la industria de las criptomonedas a ocupar puestos en el gobierno estadounidense. O sea que esto también, el hecho de tener gente metida adentro favorece a que no vayan a prohibirlo, ¿no? Aparte de que ya, pues eso, es suficiente, lo suficientemente grande y sería destruir parte de la industria del país, o sea que no es muy viable, ¿no? Creo que hay una cantidad tan grande de personas que creen en esto en Estados Unidos que creo que es como un 0% de probabilidades de que esto se revierta por cualquier razón. O sea, cercano a cero, lo que decía antes, ¿no? Creo que pasa lo mismo en Reino Unido y Europa. En Singapur estamos en un proceso de concesión de licencias con la Autoridad Monetaria de Singapur, su principal regulador allí. Lo están adoptando. Todas las jurisdicciones que son mercados libres y mercados abiertos y creen en el capitalismo, creen en Bitcoin. Creen en las criptomonedas y creo que lo ven como una oportunidad más que como una amenaza. Esto es cierto, o sea, hay muchos sitios donde no se va a prohibir ni de casualidad, vamos. Lo ven como una ventaja competitiva. Y bueno, ya estamos viendo algunos sitios que quieren favorecer las criptomonedas, como Miami, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, algún otro sitio, ¿no? Que quieren ganar esa ventaja de tener, digamos, regulaciones favorables a las criptomonedas porque va a ser una fuente de ingresos, ¿no? Para esas zonas, ¿no? También señaló que intentar detener a Bitcoin requeriría esencialmente imponer restricciones significativas en Internet, lo que afectaría otros aspectos económicos. Es decir, es querer poner vallas al campo, como hemos comentado muchas veces. No se puede poner vallas al campo. Hablando de líderes del ecosistema cripto ocupando cargos en agencias gubernamentales, la Red de Control de Delitos Financieros recientemente eligió a un ex ejecutivo de Chainalysis como su director interino entrante. ¿Vale? O sea que tienen ahí controlando los delitos financieros a alguien que ha estado en una empresa relacionada con las criptomonedas. ¿Vale? Bien, esa era la primera noticia que quería comentar. Y la otra es esta. Nos dice que se están desarrollando NFTs en Cardano sin tener la funcionalidad todavía para hacerlo. No tienen todavía la funcionalidad de contrato inteligente, que no va a tardar mucho en salir. Está ya en el roadmap para este año. Y aún así ya hay gente que se está saltando de alguna manera eh, ese protocolo de contratos inteligentes y está creando NFTs en Cardano en la capa principal, donde está, digamos, donde están cotizando las ADA, vamos. O sea, en esa, donde están cotizando, quiero decir, eh, donde están las transacciones que se hacen con ADA, ¿no? O sea, en la primera capa de Cardano, en vez de en otras capas que estén para desarrollar otro tipo de actividades, ¿no? O sea, que están haciendo como una especie de puenteo para crear los NFTs ya en Cardano. Y seguramente en cuanto tengan la funcionalidad de contrato inteligente, pues empezarán a crear NFTs en Cardano y supongo yo que como está todo en burbuja el tema de los NFTs, pues será un impulso también para Cardano importante en la cotización, supongo. Ahora mismo estaba estancada, por lo menos hasta ayer, ahora no he mirado exactamente cómo estaba el gráfico, ahora repasaremos, pero seguramente que si se mete también en pues, contratos inteligentes, NFTs y todo esto, pues Cardano irá para arriba rápidamente también. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un NFT en Cardano, ¿no? Creo que es esto, ¿no? Sí, eso es. Bueno, no voy a entrar en leer toda la noticia porque esto simplemente es curiosidad para que veáis que la gente se las apaña para sacar NFTs en una cadena que no está preparada todavía para ello. O sea que es increíble, ¿no? Bien, vamos con el análisis. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Vemos el gráfico de una hora del Bitcoin. Tuvo el retroceso de ayer, como veis, hacia la zona de soporte, esta zona de por aquí. No llegó a perder esa zona de los 58.500 más o menos. Rebotó otra vez hacia las resistencias. Aquí otra vez se frena. Ha vuelto a pararse en la zona de los 59.500. Y aquí ha tenido un movimiento muy volátil a las 10 de la mañana. Después ha recuperado. Vuelve a estar ahí. O sea, está muy parado. Muy parado en la misma zona. Tiene que decidirse. Nosotros pensamos que la decisión es a corregir, pero podría decidirse al alza en cualquier momento también, o sea que, sin más, no hay mucho
que contar, más que estamos ahí parados en esa zona y esperando movimiento. En cuanto se produzca el movimiento lo comentaremos. Nosotros, nuestra apuesta es hacia abajo, hacia ese nivel que tenemos marcado ahí en morado, en esta zona de por aquí, de los 55.553, 56.361, pero no termina de decidirse y mientras no termine de decidirse, pues es un poco complicado, ¿no? En los gráficos diarios vemos cómo estamos ahí por debajo de la línea de tendencia. Lo que pasa que está apoyándose en ella algunos días, otros días haciendo de resistencia. No termina de hacer un movimiento de corrección, pero yo creo que lo necesita para confirmarnos un tercer punto que nos una que nos ha dejado aquí huérfano, sin nada, con algún otro de los precedentes que podría ser este o podría ser este, y necesitamos otro tercer punto que confirme una línea de tendencia un poco más baja, y es esa caída que necesitamos para que nos confirme ese nuevo nivel, esa nueva pendiente de la línea de tendencia. Y es lo que estamos esperando. Y ya se va demorando unos cuantos días, pero tiene que ir hacia esos niveles inferiores para hacer ese punto, ese tercer punto que nos dé una referencia, ¿no? Bien, eso respecto a Bitcoin. Vamos con las altcoin. Tenemos OneInch que ayer llegó hasta el primer objetivo que hablábamos. Está ahí más o menos, en los 7.844 ahora mismo, 7.880 era el nivel del que hablábamos. Y desde ahí podría salir hasta los 8.542. AAVE tuvo un muy buen comportamiento ayer al cierre, hoy está corrigiendo un poco, como veis, un 3% de caída, pero esa vela, fijaros que rompió dos resistencias importantes que teníamos marcadas, la de 6.522 y la de 6.764. Desde ahí debería seguir avanzando hacia la zona de los 8.377. Cardano, como decíamos, está bastante estable, pero con posibles noticias en el futuro buenas. Lo que pasa es que yo creo que la atención se está centrando perdón, se está centrando en otras monedas estos días. Bien. ADX subiendo mucho, no ha perdido el movimiento alcista en todos estos días, no la hemos estado siguiendo. Tuvo su salto importante en esta zona de aquí que dijimos, puede llegar a 2.400. Pues no solo llegó a 2.400, llegó más. Tuvo su corrección otra vez hacia la zona de 1.800 y otra vez salió al alza. Y estos días no la hemos estado siguiendo, pero fijaros que desde casi los 1.800 volvió a recuperar hasta los 2.400 y hoy ha pegado un salto tremendo que la ha llevado por encima de los 3.200. Acro está bastante parada en zona de compra en teoría. En zona de compra se ha quedado muy parada y en cualquier momento puede pasar como ha pasado con ADX, ¿no? Que pegue un salto terrible al alza y se vaya igual a la zona de 150, 160. Algorand también otra vez vuelve a reactivarse, vuelve a ir a por los 2.382, ya lo decíamos ayer lo estábamos comentando, que en cualquier momento iba a ir a por ese nivel de nuevo. Y en esta ocasión lo más factible es que vaya a la zona de 2.600, 2.700 como mínimo, ¿eh? El 3.000 también está ahí como posibilidad en el horizonte. Seguimos. Vamos a ver qué más hay por aquí, si nos trae alguna sorpresa hoy el mercado. AirSwap rebotando desde el primer nivel de soporte que eran los 900, pero aún así todavía podría seguir cayendo un poco más. Atom, buen rebote, estaba intentando ayer, como decíamos, recuperar la zona de 3.362, al cierre lo consiguió claramente con esa vela de recuperación en el día de ayer y hoy rompe una línea de tendencia bajista y se va por los 3.744 como decíamos ayer. Un poquito más abajo a ver qué nos trae el mercado por aquí. Bueno, AXS continúa con el descenso hasta los 8.400, todavía no ha llegado, pero va en camino. AVAX, que ayer comentábamos que parecía que ya mejoraba el aspecto técnico, ha salido al alza con fuerza, un 10%, no está nada mal. Van parece estar haciendo una especie de banderita, una consolidación después del escape fuerte al alza que tuvo hace 3 días. Básica Tension Token sigue por encima del soporte de los 1865. Ayer amagó con subir, pero no parece tener la suficiente fuerza como para escapar muy lejos de esa zona. Así que seguimos pensando que podría perder el 1865 y caer.
BIM frena el descenso, llevaba varios días de caídas. Creo que todavía podría caer un poquito más, hacia la zona 191, incluso 169, pero ya nos está mostrando que no tiene muchas ganas de caer con ese movimiento de hoy. Bell continúa muy positivo, ayer casi llegó al soporte. Bueno, ayer, en la vela de hoy, vamos, hoy por la noche. Y ha rebotado desde esa zona con claridad y seguimos pensando que puede ir hacia la zona de 10.500, como estábamos diciendo estos últimos días. Binance sigue en positivo, luchando con esa resistencia de los 59.880. Si la rompe va a haber una subida muy importante, seguramente. Está muy, muy alcista Binance. Es de las que más alcista está. Otro día os voy a sacar una cartera que, a ver si me acuerdo, una cartera que tengo ahí hecha desde el 2019 en CryptoCompare, que en aquel momento la hice como para simular un índice de criptomonedas, ¿no? Y bueno, se ven unas rentabilidades tremendas, ¿no? Entre ellas me he acordado, porque está Binance, que es de las que más rentabilidad tiene desde aquella época, ¿no? Un 1500% más o menos. Y Cardano también anda por ahí. Las dos que estaban en esa cartera que más rentabilidad tienen, ¿no? Un 1500% desde el 2019, la fecha esa concreta que hicimos esa cartera, ¿no? No sé si está por aquí el vídeo en el canal de cuando hicimos la cartera, porque en aquella época no publicaba todos los vídeos en abierto, pero bueno, igual sí que está, no recuerdo muy bien. Bien, seguimos. BZRX, que la hemos comentado recientemente, tras consolidar los 1065, parece que va hacia arriba, hacia la zona de 1400, 1470. La comento porque me la pregunta gente de vez en cuando. CHR sigue bajando hacia los 556, es de las que había subido mucho. Chiliz lo mismo, otra que había perdido soporte y sigue bajando. Compound pues se frena igual que AVE, retrocede un poquito hoy, pero también lleva buena subida y camino de los 8.899. Seguramente tocaremos ese nivel. Coti, bueno, está por debajo de las dos líneas de tendencia, se frena hoy en la caída, pero sigue siendo muy probable que vaya a los 594. CTSI, pues lo mismo, por debajo de las líneas de tendencia. En algún momento de hoy ha estado peor, pero bueno, se encamina hacia los 539 posiblemente. Seguimos un poco más para abajo. DAS frena su escalada. Llevaba varios días subiendo bastante bien y ahora pues se para un poco en esa zona. A ver cómo tenemos Digibyte hoy. Digibyte subiendo de nuevo. Y parece que sigue camino ascendente hacia la zona de 150. Día, buen comportamiento. Esta sí que nos gustaba bastante. Decíamos que le veíamos opción de ir hacia la zona de 939. Primera resistencia más o menos por la zona de 850, 860 y la siguiente 939. Lo digo por la zona esta que tiene por aquí, ¿eh? Más o menos la primera resistencia es eso, 850 y luego ya 939. La pinta del gráfico es buenísima y la única duda aquí era si el mercado iba a aguantar todavía alcista unos días más, que era lo que necesita esta moneda para llegar a esos niveles. Necesita un par de días o tres todavía de mercado así estable, ¿no? Para llegar a esa zona de 939. DOT, subida del 10%, rompe los máximos anteriores, un comportamiento muy alcista desde que salió de esa línea de tendencia, como veis. Así que buena subida de DOT. Elrond también muy buen comportamiento, lo mismo desde que salió de esta línea de tendencia bajista. Fijaros que 2 días más buenos lleva. Seguimos un poco más. Elf, ayer fue capaz de cerrar por encima de los 805. De momento hoy no confirma con la subida, pero me da la impresión de que se va a dar la vuelta porque la vela de ayer es bastante significativa. No es normal que hoy esté bajando, seguramente intentará subir al cierre. ENJ moviéndose hacia abajo, aunque ayer también amagó con caer y al final cerró en la parte alta, pero tiene ahí claramente una zona para hacer un doble techo, que son los 3.791.
EOS retrocede después de unos días espectaculares de subida. De momento vamos a ver cómo cierra, porque si es capaz de remontar otra vez hoy, pues sería increíble, ¿no? Ethereum, después de varios días de subida y llegar a la zona de resistencia de los 0,03721, que fue el nivel que comentamos creo ayer, antes de que lo tocase, cuando hicimos el vídeo a la noche, pues vemos cómo ha funcionado de resistencia y el precio retrocede seguramente hacia la zona de los, de los 0,03327, hacia este nivel de aquí de soporte. Seguimos. Fed, pues por debajo de la línea de tendencia y empieza a moverse con ligereza hacia abajo, ¿no? De momento no son caídas tampoco brutales, solo a un 2% hoy, pero ya si cogemos desde el máximo, la caída ya es bastante fuerte. Vamos a más o menos calcular la caída desde el máximo. Desde el máximo ya ha caído un 27% y todavía le queda bastante por recorrer. Seguimos, vamos a ver qué más hay por aquí. FTM, pues eso, no termina de ponerse por encima de los 746 y por tanto puede continuar con el movimiento bajista en cualquier momento. GRT, corrigiendo un poco, pero ha roto la línea bajista y lo normal es que vaya hacia arriba, hacia la zona de 3500 en los próximos días. Hard parece que se está empezando a animar también otra vez, queriendo salir al alza. Si rompiese los 4100 podría ir hacia la zona de 5431. Hashgraph, a punto de hacer un doble techo, también clarísimo. En esta zona de los 540, si rompe, sería la confirmación de ese doble techo. ICX, un 5% de bajada también. Decíamos estos días que podía caer a 4100 o 3700 y está yendo hacia ese camino, ¿no? Así que bien, otra que está comportándose bien técnicamente. IOTA caída del, perdón, IOTA caída del 3% casi. Yo creo que tiene todavía bastante potencial IOTA en el corto plazo. Estos recortes pues son buenos para entrar. Iris, a puntito de hacer un doble techo también, fijaros. Esta línea de los 341 más o menos es la línea del doble techo. Esto es clarísimo, una figura de doble techo. Romper este nivel pues le llevará a la zona de 280 o incluso menos. JST subiendo, decíamos que estaba haciendo una banderita y que hoy tenía que subir, ya está subiendo, no sé si, yo creo que todavía le puede quedar más, y si no es hoy, mañana habrá una subida importante, a menos que el mercado se dé la vuelta, ¿no? En JST, el mercado general me refiero, ¿eh? Porque si es por su cuenta, seguro que JST está como para subir. Estaba haciendo una banderita y esta vela de hoy ya está confirmando esa salida al alza, ¿no? Que puede continuar en el día de hoy o puede ser ya mañana cuando tenga la gran subida, ¿no? Cava retrocede, parece que quiere ir otra vez a la zona de 10.324, a hacer otra vez soporte en ese nivel. La siguiente vez que salga al alza será la buena, yo creo, la que ya haga subidas espectaculares, porque ya se van calentando y hasta que rompen al final y empiezan a hacer subidas espectaculares. Kyber Network rompe por fin los 5.229, ha dado oportunidad estos días para entrar a buenos precios, esta la hemos comentado. Incluso en los peores momentos decíamos, bueno, teniendo un evento cercano como tiene y su paso a su red 3.0, pues, y viendo el gráfico, la buena pinta que tenía, pues esa zona de 4.485 era una zona ideal para comprar y ya vemos cómo está dando resultados. Desde ese nivel hasta ahora tenemos una rentabilidad del 23%. Bien, Lina se ha frenado en el intento de recuperación de ayer, vuelve a quedarse estancada en los 231. Necesita pues un par de días seguidos de subida para confirmar ese movimiento de recuperación. Link, tras un par de días buenos, parece que se frena también un poquito. Podría corregir un poco hacia la zona de los
52.800 y desde ahí pues volverá a subir. El hecho de que haya roto ya la línea bajista es significativo y posiblemente haga que los próximos días se comporten mucho mejor que lo que había estado haciendo hasta ahora. Litecoin también con buen comportamiento, como vemos, rompe una línea de tendencia bajista. Esta línea, claramente, y sale al alza con bastante fuerza. Decíamos que podía subir bastante porque estaba muy castigada y veremos hasta dónde nos lleva, ¿no? Maná, 3% de caída, rompe la línea de tendencia y seguramente se encaminará hacia esos 1534 para romperlos y caer por lo menos hacia la zona de 1200. Matic, bueno, aguanta más o menos en el mismo nivel entre los 586 y los 641. No parece que vaya a ir muy lejos de esos niveles, a pesar de que por fundamentales ya habéis visto que es una moneda que está bien, está ganando terreno, ¿no? Nano parece que por fin sí que se anima. Ha tenido 2 días un poco parados después del intento de escape de la zona de los 817 y hoy otra vez parece que coge fuerza y empieza a subir con garantías, ¿no? Rompiendo las resistencias anteriores con posibilidades de ir a la zona de 1100 posiblemente. Nier vuelve a ir hacia los 1100, a aproximarse por lo menos a esa zona. Neo luchando con esa zona de los 950, que es la siguiente resistencia. Si superase ese nivel podría continuar con las subidas. Pero bueno, ha hecho más o menos lo que pensábamos cuando estábamos aquí en esta zona, que decíamos, está consolidando, le va a costar, va a aburrir, pero va a acabar subiendo hacia la zona de 950 y ya lo ha hecho. O sea que ya estamos satisfechos con ese movimiento. ¿Qué más hay por aquí? Ocean rebota antes de llegar al soporte. Ayer ya esa vela se dio la vuelta en el día. Fijaros que cerró en la parte alta, dejó mecha por abajo y hoy nos marca ya subidas. Omisego se ha quedado un poquito atrás, vuelve a caer a la zona de soporte después de haber hecho una vela muy bonita ayer al cierre. Esa vela indicaba bastante fortaleza y posibilidades de ir hoy a 1346 y sin embargo se ha ido otra vez al soporte de los 1198. Debería ir a por los 1346 en los próximos días sin demorarse mucho para intentar saltar esa resistencia. Ontology Gas vemos aquí que sube bastante, otra vez, después de haber estado una temporada consolidando por encima de los 1400. Vemos cómo arrancó esta zona de por aquí y bueno, lleva buenas subidas, ¿no? Ontology también muy bien, aunque hoy esté repitiendo, pero está amenazando con superar esos 315 que le pueden dar subidas importantes. Orbs hoy está cayendo, pero en algunos momentos fijaros que ha estado por encima de esa zona de los 461. Es un nivel importantísimo en el que tiene que cerrar una vela por encima. Ahora mismo estamos muy lejos, pero tiene que cerrar una vela por encima de ese nivel para dar movimientos superiores. ORN claramente bajista. Fijaros lo que ha hecho desde que ha roto la línea de tendencia. Se ha ido para abajo de forma brutal y todavía parece que puede seguir cayendo. Vamos a ver Pearl, que hace mucho que no la vemos. Fijaros que ha hecho un máximo un poquito por encima del anterior, pero se va para atrás, o sea que puede caer otra vez a la zona de 260. Power Ledger, que hace mucho que no la vemos también, vemos que llegó hacia la resistencia que teníamos ahí marcada entre 1042 y 1097 y está empezando a retroceder un poco, podría ir hacia la zona de los 800 antes de volver a subir. QLC también flojeando un poco, ya decíamos estos días que ya estaba empezando a notarse debilidad en el movimiento, todavía podía pegar algún tirón importante si el mercado sigue caliente, pero si se empieza a enfriar un poco el mercado y empieza a haber bajadas en algunas altcoins, pues esta también podría caer a 173 o 158. QSP acercándose a la línea de tendencia para romperla, como decíamos estos días atrás. Qutun en cambio la veíamos bien con posibilidades de ir a 1924 y todavía tiene esa opción. Riff parece que quiere aguantar en esa zona y empezar a rebotar. Fijaros, no está nada mal.
Podía ir otra vez hacia la zona de los 70 y pico. REN se ha quedado un poquito estancada, pero la pinta es buenísima. Está a puntito de romper esos 1884 y eso le daría una subida importante. A punto está. RLC se chocó contra la resistencia y todavía no ha podido superarla. Segundo intento que falla porque lo intentó hace unos días, en concreto el día 16 de marzo. Y bueno, se ha ido un poquito para atrás. Vamos a ver cómo cierra. Es importante que no cierre muy abajo, que cierre un poquito mejor esa vela para que mañana tenga la opción de romper ese nivel. Rose también ayer hizo un buen intento de romper los 386, pero se fue para atrás. Hoy está retrocediendo también un poco, pero desde esa zona debería volver a ir a por esos 386 e intentar romperlos. RSR no termina de caer, pero sí que tiene pinta de ir poco a poco hacia esos 121 que hablamos durante todos estos días. Run sigue subiendo, ayer hizo amago de corrección y aún así terminó repitiendo y hoy parece que otra vez vuelve a subir. A mí me da la impresión de que ya está muy arriba y de que debería caer a buscar apoyo en esa línea de la parte alta del triángulo que tiene hecho, ¿no? Este triángulo que tenemos dibujado entre líneas moradas, ahí debería caer a apoyarse. Vamos a mirar Ravencoin, ya que ayer hablamos en la entrevista. Bueno, no tiene de momento muy buena pinta técnica porque ha subido mucho y porque ha hecho una... No es un doble techo, pero una especie de, sí, de techo en esta zona. No lo considero doble techo porque, como explicaba ayer, este movimiento de aquí toca varias veces y lo normal en un doble techo es tocar una vez, subir y volver a caer, ¿no? Hacer varios toques ahí no es la misma figura, pero sí que es verdad que este nivel de soporte que es importante, los 292, si se pierde podría dar lugar a caídas. Así que de momento hay que estar vigilando que no pierda ese nivel. Y después, pues hay que vigilar esta línea porque si esta línea la supera, entonces sí que podría ir para arriba. Saludos a Manuel, por cierto, que ayer es el que habló de Ravencoin y por eso me he acordado y la he comentado, ¿no? Bien, vamos a ver qué más hay por aquí. Vemos esta Status Network que está subiendo. Es una moneda que tuvo mucho hype en el 2017. Luego se hundió bastante. Y nada, ahora parece que está recuperando desde esa zona de los 179. No la he estado siguiendo. Es una moneda que, bueno, no tiene mucho interés en principio, pero quería ver lo que estaba haciendo por ese 12% de subida. Sol, tremenda subida. Esto sí que no me lo esperaba, porque sí que esta última subida fue por unas noticias, pero yo pensaba que ya estaba todo descontado y sin embargo, fijaros, rompe la línea de tendencia alcista, rompe el máximo anterior y se pone por encima de esa línea. Me ha sorprendido mucho porque yo me esperaba caídas desde esa zona hacia la zona de 27.000, pero es que hay monedas que a veces, pues, no sé, te sorprenden y esta es una de ellas, ¿no? Porque daba la impresión ya de que estaba muy cansada, sobre todo en esta zona de por aquí. Luego salió esa noticia que era un acuerdo con OKX y con otra empresa, y no sé qué empresa, no recuerdo cuál era la otra. Parecía que con esta subida ya lo había descontado y que volvía otra vez a las andadas, pero sin embargo ya vemos que hoy sale con fuerza al alza, con mucha fuerza además. Seguimos, vamos a ver qué hay más por aquí. Stratis sigue subiendo. No está mal para haberla comprado en los 2.421, pero ahora ya, pues lo que decimos, no vamos a ir detrás de los precios. STX también poco a poco va retrocediendo, le cuesta mucho, pero se va acercando poco a poco a esos 1.700, que sería un gran punto para entrar. Tetafuel retrocede después de tocar esa línea de tendencia alcista, que ahora es resistencia, y Teta rebota justo hasta la resistencia y hasta la línea de tendencia, y desde ahí se supone que debería volver a reanudar el movimiento bajista que ya inició hace unos días. Tomo Chain rebota en los 4.615 de nuevo. Tron subiendo, como decíamos, rompe esa especie de banderita y continúa con el movimiento alcista.
Lo dicho, cuando ya sube Tron, pues hay que tener mucho ojo porque ya estamos en las últimas fases del mercado alcista de las altcoins. Por lo menos por ahora. Un fee llega a los niveles que hablábamos, de 42.000. En concreto ha tocado, a ver, el mínimo. Bueno, no ha llegado a tocar 42.000, han sido 43.131. Tiene una pinta un poco fea, está haciendo como una figura, no sé si decir hombro, cabeza y hombro, porque este hombro me parece un poco desproporcionado y llega muy alto, pero podría ser un hombro, cabeza y hombro. Entonces es peligro porque si rompe esta línea, que sería la línea clavicular, pues podría caer todavía bastante. Uniswap vuelve a subir, sigo pensando que está sobrevalorada en estos precios, sigo pensando que está sobrevalorada a pesar de la subida. Lo mismo que esta, BED, perdón, que también está otra vez en los máximos, pero creo que está también sobrevalorada y tiene esa línea de tendencia que en algún momento cercano, en pocos días la va a romper. Luego tenemos a VIP que no termina de arrancar, está ahí por encima de los 214 más o menos y no termina de romper los 230, 235. Pero bueno, en principio es una moneda, lo que os he comentado en otros análisis, poco líquida y que si entrase de repente dinero, pues podría pegar una buena subida. No es de las más recomendables, pero sí que es de las que puede tener potencial. Wabi vuelve a recuperar hoy con fuerza, pero llevaba una caída tremenda en los últimos días y bueno, estos bandazos son los típicos de ya mercado muy, muy alcista, ¿no? En las últimas fases. VRA, que también me la han pedido, lo mismo, una moneda que se ha disparado tremendamente y que ya está en las últimas fases del movimiento, con esos movimientos brutales de alta volatilidad. La alta volatilidad es muy típica de los techos de mercado, lo digo para que lo tengáis en cuenta. OneChain también retrocediendo y con posibilidades de ir a los 2600 o 2400. Waves ayer dio oportunidad de salirse en esa zona de 2176 y ahora retrocede de nuevo. La gente que haya estado en esta moneda pues por lo menos ha podido salir bien, con ligeras ganancias. ¿Qué más hay por aquí? Interesante. Bueno, Walton Chain está empezando a perder el soporte de los 317. Ya decíamos que no creíamos que llegase mucho más allá. SEM subiendo, pero no rompe tampoco la resistencia de los 692, con lo cual todavía no nos fiamos nada. Estos movimientos pueden ser para que se quede enganchada más gente y continuar con las caídas. Stellar vuelve a ir hacia los 780 que ya tocó ayer y es una zona de resistencia importante. Monero sube pero suavemente, todavía no arranca con fuerza, aunque está por encima de la línea de tendencia y eso es bastante importante. Puede haber un movimiento alcista en cualquier momento. Ripple también comportándose bien, queriendo romper resistencias. Todavía no sé si se sabe algo del juicio, yo no he leído nada. En principio hay declaraciones de alguna parte, de otra parte, pero todavía nada claro con lo que pueda pasar con Ripple. XVS, pues ayer retrocedió, hoy parece que está estable, podría retroceder un poquito más hacia la zona de 9.500 todavía, pero en principio luego sí que podría volver a salir al alza hacia la zona de los 12.000. Zcash tampoco se anima, mientras no suba Monero pues estará un poquito más reticente. En cuanto suba Monero pues puede subir por encima de 3.143 también porque se animará y podrá tener un movimiento alcista un poco más interesante. Cílica retrocediendo después de haber llegado ayer a la zona de resistencia, vuelve a caer al soporte que más o menos está en los 312, está muy cerquita. Y ZRX pues vemos que retrocede. Ayer decíamos que podía caer de nuevo a la zona de 2.900 o 2.800 y en esa zona de 2.800 ya sería otra vez zona de entrada, ¿no? Vamos otra vez a volver con el Bitcoin, lo tenemos parecido que como lo hemos dejado al principio. Vamos a verlo, aquí lo tenemos, 59.340. Vamos a ver otro gráfico que se vea más limpio, en este por ejemplo. Fijaros cómo está ahí en esa parte alta, no lleva ya varios días ahí como flojo, como queriendo hacer un retroceso, un pequeño retroceso para coger nuevamente impulso
Y nada, en eso estamos. Ya veis que se ha quedado muy parado, cada vez menos volatilidad. Los últimos días, fijaros que velas más poco volátiles comparado con el resto. El gráfico está muy diferente estos últimos 4 días sobre todo que el resto del gráfico. Y a mí me da la impresión eso de que hay dudas de que posiblemente tengamos algún retroceso hacia zona de 55.000 y nada, esperando que se decida sobre todo, ¿no? O sea, a mí me da igual si sale al alza también porque por lo menos tendríamos algo con... O sea, tendríamos un análisis diferente que hacer. Ahora mismo estamos parados desde hace 4 o 5 días en ese nivel y, y estamos esperando la resolución ya, ¿no? Me da igual ya si es para abajo que para arriba, pero que se mueva ya para tener algo adicional que contaros, ¿no? Porque siempre estos últimos 4 días os estoy diciendo lo mismo, que creo que va a caer a 55.000, pero no termina de caer, tampoco termina de subir y tengo ganas de saber si estoy en lo cierto ya o no estaba en lo cierto y se va para arriba, ¿no? Así que nada, espero que la resolución sea pronto y espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!